Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La estrategia continental que busca enfrentar la amenaza que representa el discurso bélico de Nicolás Maduro y el apoyo que brinda en su territorio a grupos criminales colombianos. Y Nicolás Maduro es el enemigo de la democracia, es el enemigo de la Carta Democrática y además es una persona que está violando las propias normas de la Organización de Naciones Unidas cuando auspicia terroristas en su territorio. Mírame bien, Duque, no tiembles. Solamente te digo, a nombre del pueblo de Venezuela, en unión cívico-militar, deja quieto a quien quieto está. No te metas con Venezuela. La tensión crece y ante el peligro de una escalada bélica en la región, la Organización de Estados Americanos aprobó por mayoría la convocatoria del órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Es nuestro derecho como Estados soberanos y nuestra obligación moral que frente a la posibilidad del uso de la fuerza, podamos tener claridad desde el inicio de la activación de este instrumento. Se allana el camino en el continente para una intervención militar contra la dictadura venezolana. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de Colombia, Francisco Barbosa, y el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Carlos Trujillo, explican qué es exactamente el TIAR y la importancia que tiene para enfrentar las amenazas del régimen chavista. La reconocida columnista de opinión Salud Hernández Mora y el consultor en temas de defensa y seguridad, Mauricio Carradini, analizan la estrategia de defensa que ha implementado Colombia y los alcances que tendrán las denuncias hechas ante la OEA contra Nicolás Maduro por el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la importancia y el significado que tiene la reunión que fue convocada por la Organización de Estados Americanos para decidir si los países que conforman este organismo regional activan o no el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. El punto clave de esta noticia. Por iniciativa de Colombia y con el apoyo de Estados Unidos y Brasil, el continente avanza hacia la aprobación de este instrumento que contempla el empleo de la Fuerza Armada para una eventual intervención militar. Este mecanismo establece que una amenaza contra un país de la región es una amenaza contra todos. El punto clave de esta noticia, la tensión aumenta y las próximas semanas serán decisivas para esta estrategia continental que avanza con paso firme y que tiene como principal objetivo la amenaza que representa para la región el régimen antidemocrático de Nicolás Maduro y el apoyo que le entrega a grupos criminales colombianos como el ELN y las renovadas FARC. El denominado TIAR es otra de las cartas a las que le ha apostado el gobierno interino de Venezuela dentro de sus estrategias para lograr la transición a la democracia y el fin de la usurpación del poder que sigue en manos de Nicolás Maduro. Pido entonces que se apruebe en segunda discusión la ley de reincorporación al Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. La reincorporación de Venezuela al denominado Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca logró un paso fundamental el miércoles en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. The Bahamas, absent. Con 12 votos a favor, 5 abstenciones y 1 ausente, el organismo aprobó la convocatoria del órgano de consulta del TIAR. La delegación de Venezuela empieza por agradecer a Colombia y a los demás estados patrocinantes la presentación de este proyecto de resolución. Es nuestro derecho como Estados soberanos y nuestra obligación moral que frente a la posibilidad del uso de la fuerza, podamos tener claridad desde el inicio de la activación de este instrumento sobre los alcances de las decisiones que se puedan adoptar. Y de ninguna manera podría ser considerada como una resolución votada por el Pleno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.
El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca prevé una gama de opciones que van desde la ruptura de relaciones diplomáticas a la ruptura de relaciones consulares, la suspensión de transporte terrestre, marítimo, aéreo y la opción de acciones coercitivas de carácter militar. El 23 de julio pasado, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el reingreso del país al TIAR tras su salida en el año 2012. El TIAR autoriza solicitar la intervención de otro Estado en caso de agresión a la soberanía de una nación, es decir, un mecanismo que allana el camino entre sus opciones para una hipotética intervención militar extranjera en Venezuela. Es básicamente una cosa que existe en este hemisferio en contra de la interferencia extranjera fuera del hemisferio, que está ocurriendo sin duda dentro de Venezuela, donde los chinos, los iraníes, los cubanos, los rusos están interfiriendo en las relaciones interiores de ese país. Así que creo que es apropiado. Para activar el órgano de consulta del TIAR, los países que apoyan esta iniciativa han considerado que la crisis en Venezuela tiene un impacto desestabilizador, representando una clara amenaza a la paz y a la seguridad en el hemisferio. Creo que eso es muy importante porque muestra que esto no se trata de un asunto bilateral, sino que se trata también de una amenaza continental que requiere una acción coordinada y una acción clara para enfrentar esa situación. El siguiente paso en la activación del TIAR frente a la crisis del país bolivariano será la reunión en la segunda quincena de septiembre de los ministros de Relaciones Exteriores del TIAR. Y ustedes pueden participar de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con la etiqueta numeral La Noche TIAR. Numeral La Noche TIAR. Y respondiendo a la siguiente pregunta, ¿cómo cree usted que el Estado colombiano debe enfrentar la amenaza que representa el apoyo de Nicolás Maduro a grupos criminales colombianos que están en su territorio? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Hoy, como siempre, tenemos a los protagonistas de la noticia. Quiero saludar a Francisco Barbosa, nos acompaña esta hora desde Colombia. Es el alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales del gobierno colombiano. Señor Francisco, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Jefferson, un saludo cordial a usted, a todo su equipo en el estudio y por supuesto a la teleaudiencia que nos está viendo la noche de hoy. Alto consejero, le agradezco a usted su tiempo porque realmente en este momento es muy importante conocer con claridad cuál es la postura del gobierno colombiano, del gobierno del presidente Iván Duque. Alto consejero, en ese momento Maduro inicia ejercicios militares. Colombia responde con una denuncia ante la Organización de Estados Americanos, dejando en evidencia la presencia de grupos criminales colombianos en territorio venezolano y el apoyo que, según el gobierno colombiano, le estaría dando Nicolás Maduro y el régimen chavista a estas organizaciones ilegales. En este contexto, consejero, la activación del TIAR ¿es una forma de anticiparse? ¿Es una forma como Colombia busca blindarse ante una eventual agresión armada de Venezuela, o mejor, de Nicolás Maduro contra Colombia? No, mire, yo creo que hay que mirar esto con muchísima atención, con detenimiento y señalar lo siguiente. Colombia ha respondido siempre a través de los medios diplomáticos. Nosotros nunca hemos puesto otras medidas sobre la mesa y es necesario bajar un poco la tensión en ese sentido. Colombia utiliza un principio esencial, Jefferson, que es el multilateralismo. Y el multilateralismo ha sido planteado por el señor presidente de la República desde la misma Asamblea General de Naciones Unidas en su discurso en septiembre del año anterior. Yo lo planteé en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el mes de marzo en Ginebra y hemos venido actuando desde esa forma. Ayer el señor canciller Carlos Holmes Trujillo en el Consejo Permanente de la OEA materializó un camino diplomático adicional y ese camino diplomático adicional es la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que le permite que frente a amenazas a la seguridad y a la paz de una nación se pueda invocar la solidaridad de otros países para poder tomar medidas adicionales a las que se han tomado en el marco de las diplomacias, es decir, medidas desde el punto de vista político, económico, social, que son efectivamente las que hemos venido discutiendo en el marco del Consejo Permanente. Ahora, cuando eso se presente, la siguiente discusión
en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se van a volver a reunir los países o los cancilleres que hacen parte de ese tratado, pues seguiremos en una dinámica en la cual pues aparecerán unas denuncias internacionales, pero al mismo tiempo siempre en el marco de la diplomacia. Luego aquí nosotros como Colombia no entramos en juegos de pensar como el señor Maduro lo está haciendo, de que el asunto es por temas militares. Colombia responde a esto desde el punto de vista diplomático y creo que al mismo tiempo ese país pues siente con preocupación su situación social, política y por supuesto la violación a los derechos humanos a los ciudadanos venezolanos en el marco de lo que ocurre en ese gobierno espurio. Alto consejero Francisco Barbosa, ¿es la aplicación del TIAR un marco jurídico que necesita el continente para una eventual intervención militar en Venezuela? Bueno, yo vuelvo y repito con la idea de Colombia. Colombia no está planteando esto para hacer intervenciones militares de ningún tipo. Ahora, son todos los mecanismos en este momento que se han utilizado diplomáticos, que son los que existen, pues llevan a que Colombia, por supuesto, participe y lidere un proceso en el cual deba mostrarse al mundo que ese país y ese régimen está en este momento, como lo planteó el presidente, albergando a terroristas y albergando a narcotraficantes, como lo denunció además el general Navarro, como lo denunció el día de ayer Carlos Holmes Trujillo, nuestro canciller, señalando que el ELN, las bandas criminales, el Clan del Golfo, las disidencias FARC, están en ese país haciendo de las suyas y utilizando ese territorio como una especie de santuario para poder rearmarse y ser además un mecanismo de peligro para Colombia. Nosotros lo estamos poniendo sobre la mesa y en ese orden de ideas la solidaridad continental que se ha manifestado alrededor de la invocación del TIAR es esencial también para ponerle un freno a esa dinámica que ha tenido el presidente Nicolás Maduro. Señor Barbosa, permítame, integramos a esta hora al embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Nos acompaña desde la ciudad de Washington el señor Carlos Trujillo. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias por tenerme. Señor embajador, ayer el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, presentó una denuncia muy grave ante la Organización de Estados Americanos. Ha denunciado nuevamente la presencia de grupos criminales colombianos que operan en Venezuela con el apoyo de Nicolás Maduro. Estados Unidos, ¿qué piensa de esta denuncia y cómo cree usted, embajador, que la región debe enfrentar esta amenaza que dejó en evidencia el ministro de Relaciones Exteriores colombiano? Bueno, los Estados Unidos estamos bien preocupados por la amenaza que hemos visto, por las evidencias que presentó el canciller Holmes Trujillo. Y yo creo que el pueblo colombiano, el presidente Duque, el canciller, siempre pueden contar con el apoyo de los Estados Unidos. Estados Unidos fue uno de los 12 países que en la OEA aprobó la convocatoria de una reunión de este órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR. ¿Por qué Estados Unidos dio un voto positivo? ¿Cuál es el objetivo que tiene los Estados Unidos para apoyar esta iniciativa? Bueno, nosotros pensamos que es muy importante que avancemos sobre el tema de democracia en Venezuela y que avancemos también de una manera multilateral durante el marco jurídico que nos propone el TIAR. Por eso nosotros votamos al favor, obviamente 12 países votaron al favor, ninguno votaron en contra, que es algo que tenemos que reconocer, y estamos bien dichosos y estamos bien con buenas perspectivas de tratar de reunirnos en las próximas semanas. Embajador, ¿es el TIAR una herramienta para defender a Colombia en momentos en que Nicolás Maduro inicia maniobras o ejercicios militares y al mismo tiempo brinda apoyo logístico a grupos criminales colombianos que están presentes en su territorio? Es una herramienta para defender las democracias del hemisferio y defender las democracias en contra de los narcoterroristas, de los grupos irregulares que están hoy en día en Venezuela y que están tratando de ocupar todas las Américas. Con este mecanismo, ¿el TIAR se está allanando el camino para una intervención militar en Venezuela defensiva o ofensiva? Bueno, yo creo que el TIAR no significa intervención militar. El TIAR significa un marco jurídico en que los países miembros van a explorar
las opciones económicas, diplomáticas, sociales que existen para avanzar democracia en Venezuela y también para combatir los grupos irregulares que están hoy en día presentes en la región. Embajador, hay quienes creen que este no es el camino y que no hay posibilidades reales de que el TIAR sea una solución a la crisis que sufren los venezolanos. Dicen que es una estrategia para mantener la presión, pero que en términos prácticos no podría darse una coalición internacional para enfrentar la amenaza que representa Maduro y su régimen. ¿Usted qué opina de este tipo de apreciaciones? Bueno, nosotros pensamos que es el mejor marco. Muchas personas que van a criticar que el TIAR no es el mejor mecanismo, sabemos lo que ha pasado en casi los últimos 20 años, más los últimos 3 o 4 o 5 años en Venezuela, es que no hemos logrado lo suficiente. Ha habido toda la intención, todo el esfuerzo de muchos países, de muchas personas en buena fe que han tratado de negociar con Nicolás Maduro y no hemos tenido el éxito que hemos querido. Nosotros pensamos que el TIAR es el próximo paso, es el único paso jurídico que existe y es un paso multilateral en cual los países miembros puedan avanzar hacia la democracia en Venezuela. Señor Carlos Trujillo, embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, quiero agradecerle su tiempo, pero quiero hacerle una última pregunta. No puedo dejar de hacerle este interrogante. Me gustaría saber usted qué piensa de la salida del asesor de seguridad del presidente Donald Trump, John Bolton, y qué efectos tendrá. ¿Usted cree que va a cambiar radicalmente la postura que ha tenido los Estados Unidos frente a la crisis en Venezuela? Bueno, yo tuve la oportunidad hoy de hablar con el senador Marco Rubio de la Florida, colega, amigo mío y senador mío, y él me comentó que el presidente sigue por la misma línea y el presidente va a seguir por la misma línea apoyando a Venezuela. El presidente sacó un comunicado, también el senador Rubio ha sacado un comunicado en cual la línea de respaldo de Venezuela no ha cambiado. Es separado y aparte del compromiso que tiene el presidente, no es solo con personas que lo están asesorando, sino es con el pueblo venezolano, en cual él piensa que pronto van a ser libres. Señor Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, OEA, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Vuelvo con Francisco Barbosa, alto consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales del gobierno colombiano. Doctor Francisco Barbosa, ¿ha escuchado usted al embajador estadounidense? Le plantea una pregunta que también le quiero trasladar a usted. ¿Qué piensa usted de esas apreciaciones, de esas opiniones que también se han escuchado hoy en el continente americano, que aseguran que activar el TIAR es un saludo a la bandera, que representa una forma de mantener la presión contra Nicolás Maduro, pero que en términos prácticos esto no le preocupa al régimen chavista? Bueno, mira, hay dos formas de ver las cosas y en este caso las críticas vienen básicamente de muchos de aquellos que no creen en el derecho internacional y no creen en el multilateralismo. Hay muchas personas que creen que los asuntos se resuelven de forma bilateral. Eso es un asunto que terminó en 1929, cuando se hizo el famoso Tratado Bryan-Kellogg, que acabó la guerra o la volvió ilegal y acabó todos esos mecanismos y creó además las estrategias diplomáticas para justamente resolver diferentes controversias. Nosotros hemos pasado de una época de la barbarie en el derecho internacional a una época de la diplomacia. El caso concreto acá es que esas posturas pues no están leyendo lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que Colombia invoca un tratado interamericano de asistencia recíproca como un elemento adicional a las diferentes presiones diplomáticas que nosotros hemos venido adelantando. Y las hemos venido adelantando, Jefferson, con el Grupo de Lima. Las hemos venido adelantando con una postura importante de la Organización de Estados Americanos, liderado por su secretario Luis Almagro, que ha estado además varias veces en la frontera. De hecho, yo estoy aquí hoy, en La Guajira, y estoy al mismo tiempo listo también con el alto gobierno para hacer un puesto de mando unificado en Maicao, para mirar la situación de nuestros ciudadanos y al mismo tiempo mandar un mensaje de tranquilidad. Nosotros estamos en los lugares donde está ocurriendo, pero todos estos mecanismos, si se quiere, de presión diplomática son esenciales, porque eso es lo que lleva a la profundización de la democracia en Venezuela, para lograrla y por supuesto para tratar de romper todas esas circunstancias
pues que están llevando a la violación de derechos humanos en el vecino país y que han generado un problema en Colombia, Jefferson, y lo digo con absoluta claridad. Nosotros hoy tenemos 1.400.000 ciudadanos de Venezuela en Colombia. Aquí, por ejemplo, en el departamento de La Guajira, nosotros estamos teniendo ya un componente muy importante de ciudadanos de ese país. En una ciudad como, por ejemplo, Riohacha, que tiene 300.000 habitantes, ya hay 60.000, 70.000 ciudadanos de Venezuela, y obviamente las ciudades colombianas están quedando ahogadas en medio de todo esto. Sí. Ahí necesitamos una cooperación también internacional, que también la hemos venido trabajando. Y le digo otro dato importante. Hoy el asunto de Venezuela no es un asunto solamente fronterizo. En 920 municipios, de los 1.123 municipios que hay en este país, es decir, el 94% de los municipios, hay niños venezolanos inscritos en nuestros colegios, lo que está dando y mostrando la dimensión de este asunto. Pues, consejero presidencial, antes de despedirlo, quiero que escuchemos unas declaraciones que entregó Nicolás Maduro, donde se defendió atacando. Ha dicho que acudirá al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para denunciar con pruebas un plan que, según él, se está fraguando, se está planeando desde territorio colombiano, no solo para desestabilizar su régimen, sino, según él, para asesinarlo. Escuche usted, alto consejero, lo que ha dicho Nicolás Maduro. Decirle al imperialismo norteamericano y a la oligarquía extremista de derecha que gobierna Colombia, dejen quieto a quien quieto está. Eso es lo que le digo yo al subpresidente Iván Duque. Duque, mírame bien, Duque, no tiembles. Solamente te digo, a nombre del pueblo de Venezuela, en unión cívico-militar, deja quieto a quien quieto está. No te metas con Venezuela. Señor Francisco Barbosa, mientras el continente americano se prepara para discutir la activación del TIAR, la respuesta de Nicolás Maduro es ir a otro escenario internacional, ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde, pues, como todos lo saben, cuenta con el apoyo de países como Rusia e incluso de China. ¿Usted cómo interpreta, cómo recibe el gobierno colombiano estas declaraciones y esta denuncia que asegura Nicolás Maduro que hará hasta ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Mire, esto ha sido recurrente por parte de este personaje, que es un personaje además risible y payasesco. Es decir, es un personaje que pues da grima. Y cada vez que ocurre este tipo de circunstancias, le da por decir que va a mover gente a la frontera, le da por decir que va a denunciar internacionalmente las cosas. Esto es producto del ahogamiento que está sintiendo diplomático el señor Nicolás Maduro. El señor Nicolás Maduro es un hombre que no confía ni en él mismo y, por ende, las circunstancias que están ocurriendo hoy en el continente pues tienen que ver con la seguridad y la paz de una región y con un ejemplo que no se le puede dar a la región, Jefferson. Nosotros tenemos que respetar los criterios, como lo que recordaba el presidente Iván Duque, de que la Carta Democrática se fundamenta justamente en la idea de unas sociedades deliberativas, donde exista democracia, donde la gente tenga derechos fundamentales, donde haya posibilidad de acudir al sistema interamericano de derechos humanos. Hoy el pueblo venezolano está absolutamente mutilado, no tiene a dónde acudir, se salieron del sistema interamericano, es unos ciudadanos que no tienen derechos fundamentales y son unos ciudadanos que están llegando inermes a nuestra frontera sin tener con qué comer y sin ni siquiera poderle dar el pan a los niños que están cruzando la frontera. Hemos vacunado más de 1,5 millones de niños en nuestras fronteras. Entonces, a palabras necias, como decían las abuelas, oídos sordos, y nosotros seguimos en el marco de la diplomacia. Señor Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, muchas gracias. Nos acompañó desde La Guajira, zona fronteriza con Venezuela. Allí está usted visitando el puesto de mando unificado, uno de los lugares, como usted bien lo indicaba, Alto Consejero, por donde diariamente cruzan cientos de migrantes, de refugiados venezolanos en esa ruta que emprenden desde su país para huir de la crisis que enfrenta Venezuela. Muchas gracias, Alto Consejero.
Muchas gracias, Jefferson. Un saludo a usted, a la audiencia y a todo su equipo de trabajo allá en el estudio en Bogotá. Vamos inmediatamente con dos ángulos de opinión diferentes. Se integra hasta ahora en Cali, Colombia, Salud Hernández Mora, es corresponsal del diario El Mundo de España, cronista y columnista de opinión del diario El Tiempo de Colombia. Y vía Skype desde la Ciudad de México nos acompaña Mauricio Carradine, consultor en temas de defensa y seguridad. A ambos les doy la bienvenida y les hago esta pregunta de manera muy concreta a los dos. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre la eventual activación del TIAR y si creen que realmente es una medida de presión efectiva contra el régimen de Nicolás Maduro o sencillamente es un saludo a la bandera, como muchos lo han calificado? Comienzo con ustedes. Salud Hernández, bienvenida al programa La Noche. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Pues yo no creo que sea algo que asuste especialmente al régimen de Maduro. Sí creo que es una manera de agotar todas las salidas diplomáticas, por así decirlo, todas las salidas institucionales. Pero que esto vaya a ser un mazazo definitivo, no, para nada, porque además dentro de unos meses seguramente en Argentina gana un gobierno de izquierdas que ya no apoyaría esto. Luego tienes la posición de Perú, que se ha abstenido, y obviamente todo esto son, yo pienso, pasos que hay que dar necesarios para decir que se ha intentado todo lo posible, pero de ahí a que sea una amenaza real, yo tengo mis dudas. Mauricio Carradine, ¿cuál es su opinión desde Ciudad de México? Buenas noches, Jefferson, buenas noches, Salud, y buenas noches a todos los televidentes. Bueno, yo estoy parcialmente de acuerdo con Salud. El efecto de esto podrá no ser muy profundo y menos inmediato. Sin embargo, Colombia tiene la obligación de agotar todos los caminos, todos los recursos, y afortunada o desafortunadamente Colombia tiene una tradición legalista de apegarse a todos los procedimientos diplomáticos, a veces lentamente. De todas formas, sin agotar estos recursos no se puede llegar a implementar medidas ni solicitar medidas más radicales y más sólidas, pero sin embargo no creo que esto tenga un efecto muy fuerte sobre la salida o la solución del problema en Venezuela del régimen de Maduro, pero sí le crea unos cercos, sí lo notifica de los apoyos. A mí me parece que Estados Unidos ha tomado una posición más sólida en cuanto a respaldar a Colombia en este tema. Antes Estados Unidos había sido un poco tibio, en este momento han dicho hay un apoyo total si Venezuela agrede a Colombia. Habrá que ver en qué se traduce eso. Sin embargo, como dijo el embajador, el proceso del TIAR tiene muchos caminos. Está la parte diplomática, está la parte económica, está la parte de fronteras, la parte de migración, y el último recurso es la acción militar conjunta de los países de la región. Sí. De todas formas, también estoy muy de acuerdo con el alto consejero. Maduro realmente, yo vengo de una escuela de no subestimar y no ofender al adversario, pero Maduro es que sí da risa, de verdad. Uno a veces se pregunta si él se da cuenta de lo que hace y cómo se comporta con sus bravuconadas, sabiendo que no tiene cómo respaldar todo lo que está diciendo. Sí. Es un hombre que está realmente acorralado, tiene la protección de Cuba, tiene algunos apoyos diplomáticos más internacionales en el sentido de China y Rusia que no van a ser efectivos para nada, pero tiene a Cuba manejando el país y protegiéndolo a él, pero tiene amenazas internas muy graves de Cabello, tiene una oposición cada vez, si no más organizada y más fuerte, sí más visible y que de todas formas no está dando un paso atrás. Entonces, estos son pataletas de ahogado. Realmente la situación en Venezuela puede estar peor de lo que nosotros vemos y sabemos, y esto es una muestra de ello, yo creo. Salud Hernández, hay otro punto que ha generado la atención del continente americano y son estas denuncias que hizo el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, unas denuncias que, como él mismo lo indicó ante la Organización de Estados Americanos, las ha venido presentando Colombia en los últimos ya casi 20 años. Denuncias que indican la presencia de grupos criminales colombianos en territorio venezolano con el apoyo del régimen chavista.
¿Usted qué opinión tiene frente a esta intervención? Y me gustaría saber, Salud, si usted considera o piensa que va a cambiar en algo la situación y la amenaza que supone la presencia de estos grupos terroristas, grupos criminales colombianos en Venezuela, luego de esta intervención. Bueno, para mí el problema principal ahora, es decir, Venezuela lleva muchos años siendo un santuario, pues con Hugo Chávez ha sido un santuario tanto de las guerrillas del ELN como de las FARC. Siempre se han movido a sus anchas, es una frontera muy porosa y además a este lado pues hay poco control en algunas de las áreas y son zonas muy cocaleras. Entonces siempre ha sido difícil controlarlas y Maduro, Chávez primero, permitía que hubiera campamentos de las FARC al otro lado de la frontera y del ELN también. Ahora la situación se agrava porque hay una decisión de gobierno de un apoyo tácito tanto a las guerrillas tanto del ELN como las nuevas FARC. Las disidencias de las FARC que se están formando otra vez pretenden volver a recobrar lo que fueron las FARC en su día y tienen apoyo directo de tanto de la Guardia Bolivariana como del Ejército. Entonces, sí me parece que la situación es un poco más grave. Ha escalado porque Iván Márquez, que es el líder o está asumiendo el liderazgo de esas nuevas disidencias, tiene una relación directa, fluida, con personajes del gobierno chavista y sí creo que es un salto cualitativo. Es decir, antes era una permisividad, era una ayuda, digamos, no tan directa, aunque se la proporcionaba de vez en cuando, pero yo creo que ahora es mucho más porque pienso que la idea de Maduro es que los grupos armados colombianos le protejan, de alguna forma le sirvan de escudo a lo largo de toda la frontera y además refuercen esos movimientos ciudadanos que él arma. Entonces, creo que eso sí hay que tomarlo más en serio. Todas las bravuconadas de Maduro no, pero me parece que en este momento para él la presencia de esos grupos y el desplegarles por toda la frontera y armarlos y ayudarles en los entrenamientos, en todo, yo sí creo, y al mismo tiempo los grupos entrenar a las milicias bolivarianas, sí me parece que es un salto muy preocupante. Mauricio, ¿usted cómo analiza este punto? Estos grupos criminales como el ELN y las renovadas FARC que operan desde territorio venezolano con un estrecho relacionamiento con sus Fuerzas Armadas y con el presidente Nicolás Maduro, bueno, con el líder del chavismo. ¿Hasta dónde cree usted, Mauricio, que esto es un brazo armado que potencialmente podría ser utilizado por el régimen chavista contra el gobierno colombiano, específicamente contra las acciones del presidente Iván Duque? Jefferson, yo ni siquiera estimaría el condicional en su pregunta. Es un hecho que ellos han venido trabajando de la mano durante muchos años. No se nos olvide que de las primeras cosas que hizo Hugo Chávez cuando salió de prisión fue pasar un agradable tiempo con las FARC en Colombia. De la misma manera está probado, están las fotos satelitales, están las entrevistas de inteligencia de la presencia de 3 décadas. Entonces, claro que es delicado, como dice Salud, sí hay un salto cualitativo, porque antes lo que era informes de inteligencia y era un debate, esto ya es una cosa frontal. Ya Maduro les dio la bienvenida cuando habló en la reunión esta de la Internacional Socialista o del grupo de Sao Paulo. Y de la misma manera las FARC e incluso el partido político. Es que eso es lo grave. Ellos están ahora ofendidos por lo que dijo el canciller ayer, pero es que hace un mes estaban ellos, el partido político, Granda, agradeciendo la invitación de Maduro y diciendo que ellos estaban para llevar la revolución bolivariana a Colombia y que había que llevarla a toda la región. Entonces no es una hipótesis, sino es un supuesto. Lo que es la nueva FARC o la disidencia es obviamente parte de un plan que hay. Es un riesgo altísimo para Colombia. No es de todas formas una sorpresa para el gobierno colombiano ni para las Fuerzas Armadas. Eso se ha trabajado desde hace muchos años. Y obviamente va a aumentar el riesgo, especialmente el tema del terrorismo. Es que los secuaces con los que anda Iván Márquez y Santrich allá en Venezuela son los terroristas más expertos y mejor preparados que tenían las FARC. Ahí está.
Ahí está alias El Paisa, que es uno de los cabecillas criminales más letales de este grupo que fue presentado hace menos de 2 semanas. Voy a marcar una pausa a comerciales y cuando regresemos estaremos hablando de ese punto, Mauricio, que usted acaba de plantear, y es la segunda parte de las declaraciones que entregó el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, en las que denunció un plan de conspiración desde territorio venezolano con acciones políticas, dijo el canciller, en las que habrían participado no solamente alias Iván Márquez, sino también Rodrigo Granda, quien en este momento hace parte del partido FARC. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Alias Iván Márquez, alias Santrich y los nuevos residuales utilizan a Venezuela y son protegidos en ella. ¡Que viva el libertador Simón Bolívar! En medio de la denuncia que el canciller colombiano presentó ante el Consejo Permanente de la OEA sobre la relación del régimen de Nicolás Maduro con grupos criminales, hubo un dato adicional y revelador. Desde hace por lo menos un año, alias Márquez y alias Granda mantenían relaciones clandestinas en Venezuela. Y ahí están los detalles de esas relaciones. Según el canciller Trujillo, esos contactos en Venezuela tenían como propósito definir estrategias de acción política contra el gobierno de Colombia. Se reunían para ver cómo recuperaban bienes de las FARC en Venezuela. Y hacían encuentros con actores afines al proyecto de radicalización del régimen. Y ahí están las reuniones. Reuniones del 28 de agosto con presencia de alias Márquez y alias Granda. Señala el documento expuesto por el canciller colombiano que en dichos encuentros estuvieron Tarek El Aissami y Néstor Reverol, actuales vicepresidentes de Economía y Obras Públicas del régimen de Maduro. En la primera reunión, según el dossier presentado, se destaca como aspecto de interés la presencia de alias Romaña y en una segunda reunión la de Gran Nobles, Luis Tolosa y Pablito, esta última en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Si ahí están los aspectos que eran tratados, la creación de bloques políticos, la creación de apoyo y movimiento de tropas y movimientos e entrenamientos a milicias del ELN y de los GAOs residuales. Iván Márquez, el ex jefe negociador de las FARC en La Habana, fue quien apareció anunciando en este video publicado el 29 de agosto de 2019 su regreso a las armas, junto a otros ex cabecillas de las FARC, entre ellos Jesús Santrich. Así reapareció Márquez luego de irse a la clandestinidad en abril de 2018. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia. Un mes antes de este anuncio, así habló Nicolás Maduro durante el foro de Sao Paulo en Caracas. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los 2 líderes de paz. Después de la traición a los acuerdos de La Habana. A diferencia de Márquez y los otros excabecillas rearmados, Rodrigo Granda no está en la clandestinidad. Actualmente es directivo del partido FARC. Tras los señalamientos del canciller, Granda aseguró que sus salidas del país han sido públicas y registradas por la Jurisdicción Especial para la Paz. La lucha nada más comienza. Desde su partido también surgieron voces de rechazo a las afirmaciones dadas en la OEA. ¿Qué quiere el gobierno colombiano? Tratando de mezclar a quienes estamos trabajando desde la legalidad por consolidar la paz con aquellos que se fueron del proceso y se declararon nuevamente alzados en armas. Salud, Hernández Mora. ¿Qué piensa usted de estas declaraciones? En las últimas horas el partido FARC ha dicho que esta presentación que hizo el canciller colombiano es un acto irresponsable e incluso anunció que demandará penalmente al canciller Carlos Holmes Trujillo. ¿Por qué cree usted que el canciller hizo estas aseveraciones en un escenario internacional? Salud. No sé las razones que tendría, me imagino que él tendrá información de inteligencia que habla de la presencia de Granda en esas reuniones. Lo que yo sé, que yo tengo una información de pronto distinta, es que el partido está, bueno, ya no es partido, está el partido por un lado y por otro lado están las disidencias. Es decir, aquí hay 2 cabezas. Está la cabeza que lleva Márquez, que son las disidencias, es otra vez un grupo armado, FARC,
que pretende renacer las antiguas FARC, y por otro lado está el partido político FARC, que algún día tendrá que cambiar el nombre, que lidera Timochenko. Hasta donde yo sé, para Timochenko y Márquez no tienen ya nada que ver. Han roto completamente, hay una división profunda, y en el entorno de Timochenko estaría Granda. Por eso supongo que el canciller tendrá algunas informaciones de las que yo carezco. Y no hay vasos comunicantes entre los dos, es decir, eso es una ruptura radical. ¿Cuál es el problema? Para el propio partido, que uno ya no sabe quién es quién. Ese es el problema que van a tener los del partido FARC. Porque claro, el lenguaje es el mismo, es muy parecido. El partido FARC defiende el régimen chavista como un ideal de gobierno. Y ellos no ven las miserias que vemos todos y que ven los primeros los venezolanos. Las FARC en armas piensa exactamente lo mismo. Pero es muy significativo que Maduro diera la bienvenida a dos personas que ya estaban en la clandestinidad, a dos miembros de las FARC en armas, es decir, llevaban ya un año preparando esta nueva organización. Y además la presencia de Aesimi con Romaña, que es uno de los criminales, y para la gente que no sepa, alias Pablito no es cualquiera. Alias Pablito es el responsable de la bomba que pusieron en la escuela de cadetes. Alias Pablito es responsable de muchos secuestros en Arauca. Es responsable de muchos atentados. Es decir, es de los criminales más sanguinarios que tiene el ELN. Granobles era hermano del número 2, del que fue jefe militar de las FARC. Y Granobles vive divinamente en Venezuela desde hace muchos años como un ganadero, pero al mismo tiempo narcotraficante y al mismo tiempo organizando la disidencia de las FARC. Y sin embargo, en Colombia la JEP no lo pide. Es decir, en Colombia no hay una orden de captura por semejante criminal. Entonces, no sé por qué dijo lo de Granda, porque yo desde luego lo que tenía es que Granda está en el lado de Timochenko, sí, y están completamente divididos. Es decir, si pudieran las FARC en armas, si pudieran cargarse a las FARC político a la cúpula, lo harían. Entonces, no sé cuál es la razón, él debe tener una información que yo no tengo, pero hasta donde yo sé, están completamente divididos, sí, y las FARC partido político ahora yo creo que son enemigos totales de... Pero es esa cosa tan extraña, porque al mismo tiempo que son enemigos, al mismo tiempo todos persiguen el mismo objetivo, pero unos con armas y otros sin armas. Mauricio Carradini, en México, ¿qué opinión tiene usted? ¿Qué intentó transmitir el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo? ¿Una referencia histórica, tal y como salió a aclararlo en las últimas horas? ¿O realmente existía una denuncia de fondo o una intención de hacer este pronunciamiento ante la Organización de Estados Americanos, que, como lo dije anteriormente, ya generó una reacción del partido FARC, que anunció una denuncia penal contra el canciller? Al igual que Salud, Jefferson, el canciller debe tener una información que nosotros no conocemos, debe ser algún reporte de inteligencia. Si es así, él pues tendrá que salir a defenderlo. Si fue una equivocación, tendrá que rectificar. De todas formas, esto es muy sencillo. Para evitar confusiones, es que nosotros ya pasamos por esto antes con la UP y con las FARC. Entonces, ¿qué está esperando la FARC, partido político, que, como bien dice Salud, ¿cuándo piensan cambiarse de nombre? ¿Qué están esperando para sacar del partido a esta gente que ya se declaró otra vez en rebeldía y que son narcos y que ya son declarados terroristas de nuevo? ¿Qué están esperando para sacarlos? Y segundo, ¿cuál es la sinvergüencería de la JEP, que tampoco los ha sacado del proceso? Si no estoy mal, hoy hubo una noticia de que los han conminado de nuevo a que se presenten y que les han dado un plazo perentorio. ¿Cuál plazo perentorio? Es que esta gente ya dijo, somos terroristas. Obviamente se están financiando de narcotráfico. No solo eso, sino ya nos han declarado abiertamente que están aliados con Maduro, que es una persona abiertamente hostil hacia Colombia. Entonces, ¿qué está esperando la justicia colombiana para actuar? De todas formas, el canciller no creo que haya hecho esto a la ligera, y me parece que las FARC, partido político, que ha notificado del riesgo de meterse en problemas, porque lo que viene ahora internacionalmente y diplomáticamente es la definitoria de quiénes son estas personas que están en Venezuela. Si son FARC, y entonces siguen siendo el grupo terrorista que está siendo buscado en el mundo, o si va a tocar asignarles un nuevo nombre, sí, y hasta que
Estados Unidos y Europa los declaren grupo terrorista. De cualquier manera, eso va a tener un efecto para Maduro y para el partido de las FARC. Mauricio Carradine, consultor en temas de defensa y seguridad, columnista de opinión, muchas gracias por habernos acompañado. Lastimosamente el tiempo se nos agotó. Gracias, Jefferson. Salud, Hernández Mora, corresponsal del diario El Mundo de España, cronista, columnista del diario El Tiempo de Colombia. Salud, como siempre es un gusto tenerte aquí en el programa La Noche. Un placer, muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos nuestros televidentes, los invito a que visiten nuestra página web NTN24, escríbanos en Twitter, en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.